de un trabajador que no le escapa las letras. Traidor. Gracias, Ana Olivera, por esta entrevista para analizar la LUC en profundidad. ¿Podría hacer una breve presentación de usted? ¿A qué se dedica? Cómo no, con mucho gusto y muchas gracias por la entrevista. Soy Ana Olivera, diputada por Montevideo del Frente Amplio, lista 1001, integrante de la dirección del Partido Comunista. Soy docente de profesión y vocación, tercera generación de docentes de mi familia. Integré el equipo durante 10 años de Mariano Arana de la Intendencia de Montevideo y fui intendenta de Montevideo durante un periodo y viceministra de Desarrollo Social durante 2 periodos. O sea que más o menos con eso le doy un panorama de soy abuela, soy una señora de 68 años, tengo una nieta de 14 años ya y un hijo de 38, así que... Bueno, para entrar en la ley de urgente consideración, que es lo que venimos a hablar, queríamos saber cómo se dio la discusión en el Parlamento acerca de la LUC. Bueno, en primer lugar, me comprenden las generales de la ley porque integré la comisión. Ustedes saben que la ley de urgente consideración al principio parecía que no iba a entrar al Parlamento porque, es decir, justo asume el gobierno y se desencadena la emergencia sanitaria. Por lo tanto, al principio el presidente de la República había dicho que iba a posponerse la presentación de la ley, pero en realidad el que fue ministro del Interior, el doctor Larrañaga, planteó que sin la ley de urgente consideración él no podía llevar adelante su lucha contra el crimen tal como lo tenía pensado, o sea que necesitaba de la ley. Y es así que la ley, es decir, más allá de la pandemia y de todo lo que estábamos viviendo, entra al Parlamento con una característica, no es una ley, son muchas leyes adentro de una, fueron más de 500 artículos inicialmente, vinculados con todos los aspectos de la vida del país, ¿verdad? O sea, con el capítulo muy importante, de aquellos 594 inicialmente pertenecían a la seguridad, es decir, con los temas de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, con los temas de la educación, con los temas de la vivienda, con los temas de colonización, con los temas de las empresas públicas, con los temas vinculados con la vida sindical, que se toca en varios lugares, es decir, y por lo tanto la modificación del Código Penal, del Código Civil, de la ley que crea el Instituto Nacional de Colonización, del Código de la Niñez y la Adolescencia, de la Ley General de Educación. Bueno, en realidad son más de 30 las leyes que están afectadas, 60 los temas que están incluidos en esa ley. Una ley que tiene una peculiaridad cuando es considerada de urgente consideración, y es que si no se termina de tratar en el plazo de 90 días entre las dos cámaras, la ley es aprobada tal cual vino. Por lo tanto, sí o sí implicaba un trabajo en las comisiones, en una comisión especial que se crea para tratar la ley tanto en el Senado como en diputados, y después el pasaje al Pleno. El Frente Amplio como tal planteó que más allá del exiguo lo exiguo del plazo y además el conjunto de temáticas que abordaba, no podía discutirse entre 4 paredes. Y por lo tanto era imprescindible la convocatoria, es decir, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, es decir, a la representación social en el Banco de Previsión Social, una de las afectadas, uno de los artículos que estamos impugnando, donde los 3 representantes, trabajadores, jubilados y empresarios, los 3 estuvieron en contra de ese artículo. Es decir, bueno, logramos llegar a 135 delegaciones que recibimos, pero desde mi opinión nosotros no logramos salir más allá de los mármoles del Palacio. Es decir, mucha gente vino por su tema específico, pero estoy convencida que la ley en su profundidad
inclusive hasta en todos los temas que aborda, no son conocidos. Y esta es una contradicción, porque se dice que la ley es lo que la gente votó, que la ley en realidad es popular, es decir, tiene conceptos de libertad atrás. Atrás de cada uno de los artículos la palabra libertad está, pero no quiere decir que realmente se trate de la libertad, porque ¿cuál es la libertad? La sustitución de la ley de inclusión financiera, ¿no? La libertad de elección del trabajador de cómo quiere cobrar. Si alguien me dice que existe libertad entre el trabajador negociando con el patrón y que le dice yo quiero cobrar con la tarjeta y el patrón le dice lo lamento, te voy a pagar en efectivo y además te voy a pagar tanto declarado y tanto no, vamos a ver quién, porque hay una relación de poder, es así, es de sentido común, no tiene ningún aspecto técnico en el medio. Entonces logramos, esta inclusión de muchísima gente que vino, los padres adoptantes, los colonizadores, o sea, los colonos, o sea, hay mucha gente que vino, ¿verdad? Es decir, a dar su opinión sobre el articulado. Esa discusión, yo siempre digo que hay una muestra clara de que todo lo que estaba allí incluido no era la necesidad planteada por la población, porque hay artículos que salieron de los que estaban, que ya no están más, ¿verdad? Es decir, como por ejemplo un artículo que estaba vinculado con las áreas protegidas y que en realidad lo que se trató de evitar es que hubiera algún artículo votado negativamente, porque no iba a ser votado por la mayoría parlamentaria. Es decir, y por lo tanto lo que se hizo fue retirar. Mucha gente decía que era un artículo que tenía nombre y apellido y que había entrado al final. Pero hay otro artículo, los 3 artículos que estamos impugnando de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, que con claridad el diputado del Partido Independiente, es decir, especificó que esto no solamente no era parte de ninguna campaña, no era parte de ningún acuerdo, él fue el que lo dijo en la Cámara de Diputados, no nadie del Frente Amplio, es decir, y que además era extrañísimo que estuvieran estos artículos, porque la ley que se estaba sustituyendo fue una ley que se discutió desde el 2011 hasta el 2018, y que fue aprobada por unanimidad. Ahí alguien dijo que había tenido reparos, un diputado del Partido Colorado, pero en realidad la ley sale con amplísima mayoría en su totalidad. Y esta ley, es decir, de alguna manera genera un espacio, estos 3 artículos vinculados con la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, generan un espacio de discrecionalidad enorme de una sola persona, que es la que puede declarar algo como secreto, fíjense, y que a su vez, es decir, para levantar el secreto se necesita del presidente con el Consejo de Ministros. Y simultáneamente con eso, es decir, no está la ley anterior, que no tenía esta categoría, pero tenía la de reservado y confidencial, es decir, tenía una excepción clara, que era para la institución de derechos humanos y que era para todo lo referido a las violaciones a los derechos humanos. Se negaron a incluir esta excepción que estaba en esa ley que había sido votada por amplísima mayoría en el año 2018. Para ejemplificar cuando nosotros decimos que mucha gente sabe que hay artículos vinculados con la creación de una categoría secreta. No, hay muchas cosas adentro de la ley que son poco conocidas. Y después me gustaría referirme, en esto tú me preguntaste sobre el debate parlamentario, nosotros actuamos como uno entiende que tiene que actuar, porque cuanto peor es peor. Por lo tanto, tratamos de modificar todo lo que pudiera ser modificado que entendíamos que perjudicaba a la población. Y en ese sentido se dio una gran batalla por los temas vinculados con Antel, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, finalmente sacaron los temas de privatización pura y dura de Antel de la ley de urgente consideración, pero mantuvieron aspectos
o los incluyeron en la ley de medios, ¿no? Es decir, o se logró transformar el artículo que desmonopolizaba claramente los combustibles, que lo decía a texto expreso, pero bueno, lo que vino después, ¿verdad? Estos artículos que están vinculados con la paridad del precio del combustible, que lo que apunta o el objetivo que tenían era importar, además después lo cerraron bien con una reglamentación posterior a los artículos que estamos impugnando. Es decir, en el caso de las adopciones, bueno, se lograron mejorar de los 4 artículos de las adopciones, 2. Y hay otros 2 que seguimos impugnando, ¿verdad? Con el respaldo también de la Asociación de Padres Adoptantes, es decir, porque en realidad lo que evita es permite evitar o saltearse la opinión de los técnicos del INAU, tanto en la definición de si una familia está en condiciones de adoptar, sobre si esas niñas o niños están, deben dársele la categoría de adoptables. Estamos hablando de un tema sumamente delicado. Tuve una discusión de casi media hora en el puerta a puerta recogiendo firmas y alguien me dijo, esto va a terminar el tráfico que existe. Y yo le dije, es exactamente a la inversa. Esto lo que va a posibilitar es hacer el tráfico, ¿verdad? El que haya un acuerdo entre partes, es decir, con dinero de por medio y después que se legalice, es decir, porque ya tuve la tenencia primero y ahí acordé y entonces hace tanto tiempo que tengo la tenencia, es decir, te puedo adoptar. Es decir, los técnicos del INAU, es decir, cuando intervienen, ¿verdad? Lo hacen pensando en lo más importante que tiene el código, que es que el tema está pensado en los derechos de la niñez. Ese tiene que ser el centro. Y es mentira, a su vez, lo digo, como lo dije en las redes, que nosotros estemos en contra del plazo que se establece de 18 meses para tomar una definición respecto a la familia. Nada de eso. Justamente esos 2 artículos que hablan de los plazos no los estamos impugnando. No se está impugnando el tema de los plazos. El problema con las adopciones es que es de otro contenido que podemos verlo en otro momento, porque sí hay muchas niñas y niños institucionalizados, pero los adultos que quieren adoptar, en general, quieren adoptar entre 0 y 3 años como máximo. Ana, en el área de seguridad, ¿cómo se dio la discusión? Bueno, en el área de seguridad fue una de las áreas en las que tuvimos mayor cantidad de consultas, en que realizamos la mayor cantidad de consultas. Por la comisión pasaron magistrados, pasó la fiscalía, pasaron los defensores de oficio, pasó el Instituto de Derecho Penal. Y en realidad, es decir, nosotros, salvo los sindicatos policiales, que inclusive algunas cosas cuestionaron del articulado, es decir, mayoritariamente había una opinión contraria a una buena parte de los artículos vinculados con el área de seguridad. Al igual que el comisionado de cárceles, el doctor Petit, es decir, que nos explicó hasta el cansancio que la experiencia internacional dice que el incremento de penas no disminuye la criminalidad, que no mejora la seguridad, que se incrementen el tiempo de las penas. Bueno, por supuesto que vinculados con el incremento de penas, en el caso de los menores de 18 años, tuvimos toda la jurisprudencia vinculada con quienes participan del seguimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde el código del que el país es signatario dice con claridad, es decir, que la prisión es el último recurso en relación a los adolescentes. Bueno, no, acá les duplicamos las penas. En un momento aparte particular, porque quizás el momento en el que menor cantidad de adolescentes privados de libertad había. Pero me quiero detener en las definiciones que dio
el director del Instituto de Derecho Penal, el doctor Germán Haller, que tuvo a bien ir tanto al Senado como a diputados e inclusive mandar una respuesta por escrito de ampliaciones que le pidieron, porque él no reflejó solo su opinión, sino lo decidido por unanimidad a nivel del instituto. Y me parece que vale la pena decir que el instituto tuvo una primera reunión el 12 de febrero que trató el primer borrador del año 2020, y donde dice en el punto 3 del acta que se trató el mismo en los atinentes a los artículos 1 al 94, son todos los artículos vinculados con la seguridad. En cuanto a ello, la sala se pronunció por unanimidad de los presentes, rechazando el borrador propuesto por observar, entre otras consideraciones técnicas, que implica la supresión de derechos, la vulneración de principios y garantías constitucionales, la restricción de libertades, el incremento punitivista, que traducido en criollo es este incremento de penas del que el doctor Petit tantos no ha hablado y también el instituto lo plantea, y la alteración, es decir, es la dosimetría de las penas, que es decir, bueno, hay algún, por ejemplo, el propio Subía lo reconoció recientemente, la bestialidad de a esta mujer que se le querían dar 4 años de prisión por haber entrado 10 gramos de marihuana en la cárcel, ¿no? ¿Verdad? Es decir, bueno, eso es, ¿no? 4 años de cárcel como mínimo por entrar a 10 gramos a la cárcel. Fíjate, para comparar, es decir, que 4 años es el mínimo por ingresar en un centro hospitalario, ¿no? Es decir, en una cárcel, en un instituto de enseñanza, droga. Ahora, el mínimo del abuso sexual es 2 años. Y el mínimo de la violación son 3 años. Eso es la dosimetría, traducido, ¿verdad? No hay una relación entre las penas que se ponen. Y vuelvo a repetir, nosotros, es decir, no estamos impugnando a aquellos que penan los delitos sexuales ni los abusos, porque esa es otra de las mentiras que hemos estado escuchando. Lo pongo acá como ejemplo para mostrar esto que dice Germán Haller de esa cosa tan extraña que hay en cómo se establecieron ese incremento de penas, y acá claramente, es decir, un tema que está muy planteado en esto de los 4 años a la mujer que entra a los 10 gramos, que es el tema vinculado con el narcomenudeo, ¿no? Es decir, no es la misma, es decir, la actitud que uno ve cuando hay grandes narcotraficantes, ¿no? Bueno, dejando de lado las apreciaciones, es decir, él habla específicamente, bueno, después dice que cuando se modificó el borrador, se volvieron a reunir, ¿verdad? Entonces dice, respecto a este proyecto de ley, o sea, ya no era el borrador, ya es el proyecto que entró, que consta con modificaciones posteriores, en la reunión del 6 de mayo, también con muy nutrida concurrencia, informé que en esa misma jornada se me había participado para que asistiera a esta comisión, a fin de hacer una exposición acerca de nuestro pensamiento. En esa reunión se ratificó nuestra posición, incluso tomando en cuenta las innovaciones del proyecto de ley. Es decir, que mantenemos exactamente la misma posición que en su momento hicimos llegar por nota escrita a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Y allí habla con claridad, esto es del 8 de mayo, dice, entre los artículos a los cuales destroza, ¿verdad?, es el que está vinculado con la legítima defensa. En la legítima defensa dice, en este proyecto se establece un incremento de la legítima defensa. Primera aclaración, no es que en el Uruguay no existiera la legítima defensa. En el Uruguay existe la legítima defensa, pero se le incorporan sustantivamente 2 aspectos que son los que cambian el carácter de la legítima defensa, y son los que nos hacen decir que se pone por encima de la vida la defensa de la propiedad. Eso es una incorporación que se hace, además de precisar algo que Haller dice que es innecesario de cómo se define lo que es racional, pero dice, cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial,
la racionalidad deberá ser apreciada prescindiendo de que no haya existido agresión, o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende. Es terrible, es decir, que tú suponés que en un galpón te están robando porque hay una persona que está durmiendo en un galpón y tenés derecho a tirar porque estás defendiendo tu propiedad, porque los galpones están incluidos, ¿verdad? En la descripción que se hace hasta de dónde se considera la extensión de, ¿no? Él acá dice que hubiera sido, o sea, él reivindica algunos aspectos en relación a por qué no se precisaban tantas cosas como hoy se precisan en esta ley de cuál es el entorno que se considera legítima defensa. Y la segunda que él cuestiona es el tema de incluir al funcionario policial, que se lo incluye acá y se lo incluye en otro artículo más vinculado con la legítima defensa, porque como él dice, es decir, el funcionario policial tiene con claridad el tema del ejercicio de la función, es decir, no precisa, es decir, tener algo más. Él dice en realidad que eso se trata de una señal y de una señal peligrosa. Permítanme, si no les molesta, él dice así: en este proyecto se establece un incremento de la legítima defensa inusitado, único en el mundo. Me tomé la molestia de revisar todo lo que puede del derecho penal comparado, que fue una tarea ardua, y puedo decir que ningún Estado democrático del mundo occidental, llamémosle de esta manera si se quiere, aunque la expresión es discutible, tendría una legítima defensa como la uruguaya en caso de que esta iniciativa se apruebe. Es realmente un ferrocarril lleno de vagones. No entendemos para qué hay que explicar qué es lo racional, no entendemos para qué hay que explicar en un lenguaje barroco, además, que los bienes jurídicos se pueden cruzar. Es decir, bueno, si bien es una afirmación, bueno, dice acá otros aspectos técnicos que no comparte. Después dice, acá, antes de eso había dicho otra apreciación, dice: uno de los ejes de este proyecto de ley que lamentablemente no podemos acompañar, quisiéramos hacerlo, pero no se nos ha permitido, es que sistemáticamente se han atacado principios caros al derecho penal y a la Constitución. Y bueno, el principio rector de este proyecto de ley ha sido lo que podemos tildar como la construcción parcial, no en forma definitiva, de un Estado policial. Esto es lo que dice respecto a la sección de seguridad el doctor Germán Haller, director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, representando un conjunto de voces que no tienen que ver con un sector político, sino que tienen que ver con qué significan todos estos aspectos que se incorporan. Y dice otra cosa más, dice interesante, dice: somos los que conocemos los pasillos de las prisiones, la realidad de los juzgados, la realidad de las fiscalías, la realidad de las seccionales policiales. Es decir, dice que ellos hablan desde la realidad, no están hablando desde un saber por fuera de la vida real. Y por otro lado, dice aquí: decimos que se trata de un Estado policial porque se le dará a los policías más posibilidades de legítima defensa. Esto que yo decía, el otro aspecto acá, en este artículo 1 que estamos impugnando. Y está archirrepetido que el funcionario policial rara vez va a actuar en legítima defensa durante el ejercicio de su profesión. Casi siempre va a actuar en la hipótesis del cumplimiento de la ley, que es lo que establece el artículo 28, amparado por la ley orgánica policial que lo gobierna. Además, a los efectos de la protección al policía, que es lo que se quiere, es mejor y más eficiente que lo que se propone en esta norma, que es una presunción relativa. Lo otro no es una presunción relativa, es causa de justificación. Y en la hipótesis que se plantea, es una suspicacia de una apreciación relativa que desaparece rápidamente en la primera declaración del policía que ha actuado, pensando en un policía que ha querido hacer las cosas bien, sabiendo que tiene un plus de posibilidades de defensa, que no son menos que las que contiene el proyecto de ley en cierres. Es decir, no se solucionaría ni siquiera el problema que se quiere solucionar. Y otro aspecto sería la supuesta protección a un funcionario policial ante agravios, ofensas y ataques.
pero me refiero al Estado policial, que es algo que perfectamente se puede dar en democracia, aunque es rechazable. Sin duda son cosas distintas, porque estaría en el campo del autoritarismo, que también es dable en democracia, como lo vemos en derecho comparada en forma repetida. En realidad, todas esas cosas ya son delitos, los delitos de traumatismo, lesiones, violencia privada, delitos contra el honor, porque porque el policía tiene honor, difamación e injurias. ¿Por qué se crea esta figura? Y acá va quizás lo más importante de lo que dice Hermann Allen. Es un mensaje. Sin duda, el verdadero sentido de la figura es contradictorio y no abarca nada que ya no esté contemplado en disposiciones penales preexistentes. Creo que resulta claro, y es a todas luces muy probable, que refiere simplemente a la pretensión de dar un mensaje a los navegantes. No está mal que la ley penal dé ciertos mensajes, este y otros que están inmersos a lo largo de la ley, porque es mensajera, pero tiene que limitarse a la menor cantidad posible, porque los mensajes que quieren darse a la sociedad desde lo ético y lo moral no le competen al derecho penal. Eso le compete a las religiones, a las profesiones, a la deontología. Los aspectos, en todo caso, hay una cosa que dice acá, que la tendría que buscar, que es que en realidad es peligroso para el policía este mensaje que se le da. Eso es el mensaje penal que da. Dice... Bueno, reitera mucho que todo este aspecto es negativo, es decir, y que el mensaje que se da, es decir, no favorece, le da una sensación al policía de tener más poder del que realmente en realidad tiene, como otros aspectos, que en el aspecto de seguridad está planteado, que él también lo plantea por acá. Él dice, ¿qué necesidad de estar 4 horas por fuera del radar antes de dar cuenta a la fiscalía, ¿no? Que es el tema del derecho que se le da a la policía del interrogatorio preliminar y de tener hasta 4 horas al indagado. ¿Ah? ¿Cuál es el sentido que tiene esto? Es decir, no tiene ningún sentido práctico, dice él además, porque en realidad, si la persona se declara culpable en el momento que va ante el policía, después, el día cuando va ante el juez y se declara inocente, no tiene ningún valor la declaración que hizo ante el policía. Así que también son mensajes que se tratan de dar de mayor poder que no tienen efecto real y sí tienen y dan posibilidades al abuso policial. Es decir, todas estas cosas, yo no soy una experta en estos temas, las aprendí porque recibimos mucho de parte de la Fiscalía, de parte de los magistrados, de parte del Comité de los Derechos del Niño, de parte del Instituto de Derecho Penal, insisto, de la Universidad de la República, que nos ilustró quizás con temas que parecen muy técnicos, pero que, como dicen después, es decir, tienen consecuencias prácticas sobre la vida de la gente, como ejemplifiqué en algún caso. Muy bien, Ana. Muchas gracias por esta entrevista. Y para cerrar, el 27 de marzo, ¿por qué votar sí? Breve. Breve. Es muy difícil que yo sea breve. Esa parte no te la dije hoy al principio. Pero en realidad lo más importante de todo, yo creo que es que nosotros logremos llegar a la ciudadanía con la información. Eso es vital. La gente tiene que saber por qué estos 135 artículos, más allá de lo que haya votado, del sector político con el que se siente identificado, al que pertenezca, es decir, por qué estos 135 artículos que estamos impugnando son lesivos. En estos de la seguridad yo les leía la opinión de personas que no tienen nada que ver con la fuerza política que yo integro, ¿verdad? Es decir, pero los otros que están vinculados, ¿no? Es decir, con el tema no tratamos, pero seguramente ustedes los tratan, con el tema de la vivienda. Nosotros no estamos en contra, a nadie se le ocurre de que la gente alquile sin garantía, pero en realidad es decir, es falso la posibilidad. Es decir, porque la posibilidad ya existe hoy. El problema es que genera una serie de aspectos en relación al desalojo que son los que estamos impugnando.
Digo, para mostrar que acá hay gente que hoy quizás siente que no es su problema y puede llegar a serlo. Puede verse involucrada en un problema en la calle en la que, es decir, lo que le pase dependa de una decisión subjetiva de alguien, ¿verdad? Es decir, porque con la naturaleza clara del uruguayo se ponga a defender a alguien que siente que está siendo detenido injustamente y se lleve como mínimo 3 meses preso, por ejemplo. Es decir, o que un joven, es decir, esto me lo contaban en Cerro Largo, ¿verdad? Que hubo momentos de racias donde de noche y tarde le pedían a los gurises la cédula de identidad que no tenían y los gurises, en aplicación de esta ley, hasta que venía alguien, es decir, pasaban la noche en la comisaría porque estaban indocumentados. No es que la gente no tenga... es decir, te tienen derecho a pedir si estás en una actitud sospechosa, no porque a la salida de un baile no tengas, ¿no? Es decir, para ver cosas que desde lo práctico. Entonces nosotros lo que decimos, el mensaje es importante, es decir, que nosotros generemos la información, pero es importante que la ciudadanía quiera estar informada, es decir, de estos aspectos que le van a afectar y por lo tanto que el 27 de marzo vote a conciencia para derogar estos 135 artículos que afectan todos los aspectos de la vida de nuestra sociedad. Muchos que no tratamos hoy, porque bueno, quizás en otra oportunidad y en estas recorridas que estamos haciendo podamos explicitarlo. Y otros lo harán en el programa fantástico que ustedes están desarrollando. Muchas gracias.